¿Qué tiene mi hijo? Acabo de escuchar tu mensaje. ¿Qué pasó? Hijita, no sé. Estaba perfecto en la casa. Y luego me dijo que tenía mucho dolor. Y le toqué la frente y estaba ardiendo en fiebre y tenía muchos escalofríos. ¿Pero por qué le pasó eso, mamá? No sé, mi amor. No tengo idea, pero tal vez fue una reacción a la muerte de la hijita de Elio. Yo no sé, pero el doctor dice que está muy delicado. No tengo que verlo. ¿Dónde lo tienen, mamá? Doctor, ¿cómo está mi hijo? Lo siento mucho, Sara, pero esta vez no voy a poder hacer mucho por él. ¿Pero qué es lo que quiere decir, doctor? Pues que rechazó el trasplante. Sus defensas están comiendo al riñón. Esta vez sí está en estado crítico. Ay, te va de lujo en esta peluquería por lo que veo. En cambio a mí, me va de la fregada. Me acaban de correr de mi trabajo y ando sin un quinto. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Necesito una pensión. Algo así como una pensión de divorcio. A ver, tú y yo nunca nos casamos porque me mandaste por un tubo. ¿Qué, no te acuerdas? Corrección. No nos matrimoniamos porque descubrí que eras una prostituta callejera que me convirtió en el hazmerreír de todos cuando tuve que suspender el casorio. Estás bien chiflado si piensas que te voy a mantener. Mira. Yo vine aquí de buena voluntad. Pero si tú tienes esa actitud, voy a tener que hablarle a tu galancito ese de feria, al tal Plutarco. ¿Cómo sabes que ando con él? ¿Me estás siguiendo? O me das lana, o ese pendejo se va a enterar que tienes 2 chambas. Aquí por el día. Y por la noche acostándote con cuanto viejo te paga unos pesos por Yo agarrar. ya no hago esa chamba, fíjate. Te lo advertí. Espérate. Eres zorra, pero no burra. ¿Sabes lo que te conviene? Pero es que mi hijo estaba bien, se veía muy sano, doctor. Sí, bueno, el rechazo al trasplante se puede manifestar en días, semanas, incluso meses. No, Dios mío. No, esto no puede ser, mamá. Bueno, miren, voy a ir a ver al niño y les mantendré informadas, ¿eh? Doctor, ¿puedo verlo? No, por el momento no, yo te aviso. Ay, mamá. ¿Llamaste a Elio? Sí, pero no contesta el teléfono. Me voy a volver loca. Salvador no se puede morir, mamá. Mi niño no se puede morir. Bonita. Ustedes quédense aquí vigilando a la huerca. Yo voy a ir a ver al morrillo para darle los santos óleos. Esta es una orden de excarcelación. Está firmada por el juez Roberto Krill. Espero que no haya ningún problema. No hay ninguno. Todo parece estar en orden. Permítame, por favor, tantito. Esteban Martínez. El recluso Esteban Martínez presentarse en la salida C. ¿Te acuerdas de mí? Porque yo sí me acuerdo muy bien, comandante Flores. Me agarraste en una redada hace un año y me refundiste en este hueco. Y mira muy bien dónde nos vinimos a encontrar. ¿28? ¿29? ¿30? No hay pulso. Epinefrina, por favor. Una ámpula de epinefrina, rápido. 2, 3, 4, 5, 6. Se me hace que ya llegué tarde. A este escuincle ya se lo llevó la tiznada. Mi niño.
¿Y bebé qué le están haciendo? Mamá, ¿qué le están haciendo? ¿Qué pasa? No mires, mira. Ay, no veas, mamá. ¡Salvador! ¿Plutarco? Sí. Hay un señor afuera preguntando por ti. Debe ser el ingeniero de obra que estoy esperando. Que pase, por favor. Pase, por favor. Gracias. Perdón, estaba esperando a alguien más. ¿En qué te puedo ayudar? De acá no te salvan ni el chapulín. Ustedes se creen que me voy a poner a chillar para que no me maten. Háganlo. Yo ya no tengo nada que perder. ¿Eso crees? ¿Y tu hombría? ¿No te importa perderla? Ni lo intentes, porque ahí sí que nos matamos todos. Primero te violamos, policía. Y luego con todo el palo al panteón, papá. Saris, ay, gracias por avisarme. Doctor. Hora del deceso. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Salvador no aguantó. No, mi niña no. Mi niña no. Salvador no. Salvador no. Salvador Esto no es porque te refundí en la clase, ¿verdad? Ustedes trabajan para el Faro, él los mandó. ¡Levántala! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levántala! Esa es una herida de bala, ¿verdad, Ya bajaron el cuerpo a la morgue. Ahora bajo yo para firmar el certificado de defunción y que se lo puedan llevar a la funeraria. No quiero velorio. Solo quiero sus cenizas para largarme de este infierno. ¿Y no te parece mejor que le des sagrada sepultura y que vos le puedas llorar todo lo que haga falta? Ay, todo lo que hiciste por él. La vida no es justa, pelada. No, pues no hice lo suficiente. No tuve cómo salvarlo porque le alcanzó una maldición india que era para mí. Doctor, ¿dónde está la morgue? Quiero estar a solas con mi hijo. Te acompaño, mi amor. Yo también te acompaño si querés. Dije a solas. Quiero estar a solas. Patrón, ya llegaron los gringos. Ya se enteraron de lo de la mercancía, que no va a llegar. Pasa a los norteamericanos a la sala, yo ahí los atiendo. Sí, patrón. Órale. Over here, my bros. Over here. Hello. ¿Qué pues, mis misters? ¿Y esa cara? Aquí no se murió nadie. No por ahora. Miren, les voy a explicar lo que pasó. Tuvimos un problemita fuera de nuestras manos y la merca no pudo entrar al puerto. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es esperar. Espérame tantito. Mire, ya sé cuál es el problema con ustedes los gringos. Ustedes solamente saben hablar y no escuchan a los demás. Les estoy explicando lo que pasó. Originalmente iba a entrar por Manzanillo, pero ahorita mismo la estamos metiendo por Guaymas. Eso retrasó nuestra operación un día. Sin embargo, la mercancía va a estar en el lugar que acordamos mañana mismo. Y de eso tienen mi palabra. El problema, señor Quintanilla, es que su palabra no vale nada. Sorry, pero no hay trato. ¿Qué pasó? A ver, tranquilos.
Yo les estoy explicando que mañana van a tener su merca. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y ya nosotros le dijimos que tomamos una decisión, Mr. Quintanilla. Adiós. Let's go. No. Señores. Wait, mister. Hey. Me han hablado mucho de ti, Plutarco. En cambio, yo ni siquiera sé tu nombre. Mauricio. Mauricio Rodríguez. Mucho gusto, Mauricio. Siéntate, por favor. Los dos conocemos a alguien. ¿A quién? A la misma vieja. ¿Cómo? Es una amiga mía. No creo que la recuerdes. Parece ser que le hiciste un trabajo hace muchos años. Ella te recomendó como topógrafo. ¿Vienes a contratarme? Ay, sí. La verdad es que quiero que evalúes unos terrenos que estoy a punto de comprar. A ver si hay chance más adelante de construir algo ahí. Permíteme, es mi novia. Sí. Sí, no hay que hacer esperar a las damas, ¿no? Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué tienes? Te escucho la voz un poco rara. ¿Tienes gripa? Sí, me dio un resfriado. Te llamo porque me dijiste que me tienes una sorpresa para esta noche, ¿no? Pero no hace falta que pases por mí, ¿eh? Nada más dime en dónde nos vemos y yo llego. En el restaurante más chido de Guadalajara. Sí, sé perfectamente dónde queda. No hace falta anotar la dirección. Allá nos vemos, Plutarco. Tengo muchas ganas de verte. No te imaginas cuántas. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? Yo vi lo que te hizo ese tipo que vino temprano, Araceli. Se ve que estás mal. Las mujeres nos solemos cuando hay bronca. Así como me ves, yo te puedo aconsejar. ¿Y tú qué vas a saber de hombres? Si lo tuyo son las viejas. No, hombres o mujeres, vieja o al final es lo mismo. ¿Quieres un consejo? No mientas, Araceli. A nadie le gusta que lo engañen. Más vale una verdad a tiempo que una mentira que siempre trae las patas cortas. Ese restaurante está muy chido, ¿no? Sí, es mi favorito. Por eso invité a mi novia. Es como un momento muy especial. Ay, mujeres. Te felicito. Bueno, pues ya me voy. ¿Y tus terrenos? Apenas me van a mandar el contrato de compra y te vengo a buscar para que los evalúes. ¿Te late? Mucho gusto, Plutarco. Igualmente. Encantado. Hasta luego. El indio Maro te mandó un mensaje. Se va a echar uno por uno a las gentes de Sara. Y tú eres el primero. El indio Maro nos contó que achicharraron a tu hija. Es normal que quieras suicidarte, ¿no? ¡Apriétale! ¡Atrás! ¡No te muevas! ¡Atrás! ¡Abajo! Ahora. ¿Dónde firma? Aquí, por favor. Estoy esperando en el aeropuerto Claro que sí. para que me lleven las cenizas de mi hijo. Gracias. De nada. Patrón, aquí traigo los documentos para que me firme. Son para las fuscas que le había dicho. Déjalos ahí. Ahorita no estoy para firmar nada. Mire, patrón, yo sé que anda sacado de onda por lo de los gringos. Pero pues ya no se puede hacer nada por lo de la carga. Ni aunque la señora la quisiera pasar por Guaymas. 70 millones de dólares, tuercas. Nunca se me habían escurrido de las manos tantísimo dinero. Siempre hay una primera vez, pero
Esta me está sabiendo muy amarga. Pues sí, no le había pasado, jefe. Pero tampoco nunca antes había trabajado con una vieja. Ya sabe cómo son las viejas. De mitoteras, de alcahuetas. Muérdete la lengua, tuercas. A lo hecho le metes el pecho. Nadie va a revivir al tiburón. Y nadie me va a regresar mis 70 millones de dólares. Bueno, patrón, eso no es todo. También por un contacto de Tijuana me acabo de enterar de que el tiburón era hijo del indio Amaro. Así que lo del puerto solamente es el principio. Ellos van a venir por más. Patrón, yo siempre le digo lo que pienso. Y con todo respeto. El de la señora y del indio, pues es de ellos. Nosotros no tenemos por qué andarnos metiendo. Ahorita fueron 70 millones de dólares. ¿Y el día de mañana qué? ¿Quiere vernos a todos muertos por culpa de esa vieja? No. Por menos de eso, a cualquiera de nosotros ya nos hubiera cortado los huevos. Usted puede conseguirse una vieja como esa o mejor, en donde usted... Aquí, la historia de mi cártel la escribo yo. Hasta que me muera o hasta que me maten. Y eso te lo firmo como que me llamo Miguel Quintanilla. Ahí está, tu pinche orden firmada.